Buenos días a todos, soy Javier Martínez, soy ingeniero agrónomo del Departamento de Agronegocio de Sistema Azul y hoy vamos a ver cuál es el sistema de riego más apropiado para el modelo de cultivo de almendro en superalta densidad o conocido también como sus siglas SHD, ¿de acuerdo? Bien, siempre que vamos a pensar en sistemas de riego, nos gusta pensar en un proyecto como global y que son muchas piezas las que hay que encajar. Además, con los años, con la experiencia, nos hemos dado cuenta de que no nos podemos olvidar de todas las piezas del puzzle que montan ese proyecto sin ver que todas están relacionadas, que todas casan y, por lo tanto, que el sistema de riego también es una de las piezas que tenemos que valorar de que cuadre con todo lo demás. Cuando alguien un productor se plantea un modelo de superalta densidad en almendro, está buscando modelos de alta eficiencia. Son modelos que son capaces de entrar antes en producción, son modelos que nos dan rendimientos, si cabe, por encima de modelos tradicionales o de menos densidad y que a la vez también son más eficientes porque somos capaces de sacar altos rendimientos con menores costes. Por lo tanto, tengo clarísimo que el mejor modelo o sistema de riego que se acopla a los modelos de superalta densidad y en concreto en almendro es el sistema de riego por goteo subterráneo porque es el sistema de riego capaz de darnos la mayor eficiencia del mundo. Es decir, estamos hablando en eficiencia de aplicación de uso del agua de más de un 95%. Además de otras múltiples costes y variables en las que afecta que también hacen que sea, como digo, el sistema de riego con mayor eficiencia del mercado. Cuando estamos pensando en obtener el máximo beneficio a través de nuestro sistema de riego, y en este caso estamos diciendo que es el sistema de riego por goteo subterráneo, eso lo conseguimos gracias a obtener o funcionar ahorrando en muchos costes, o sea, es decir, bajamos costes, pueden ser en agua, en nutrientes, en labores, veremos después. Nos permite, es un sistema de riego que además nos permite obtener mejores rendimientos porque conseguimos mejores desarrollos de árbol. A la vez es un sistema más sostenible porque está consiguiendo ahorrar agua, ahorrar energía, ahorrar fertilizantes, evita contaminar acuíferos sin control y además se ajusta perfectamente a los modelos de cultivo en ecológico y orgánico tan interesantes hoy día por el precio que tiene la almendra de este tipo. Por otro lado, como productores, lo que más nos interesa es obtener un retorno más rápido de la inversión y sin duda es el sistema de riego que nos lo permite. Bien, tenemos que valorar, como he dicho antes, todas las piezas de ese puzzle, todas las piezas de ese proyecto. Y aquí tenemos que pensar en qué material vegetal, en qué patrones, qué variedades, qué modelo de cultivo. Está claro que ya estamos enfocando un modelo de cultivo de superalta densidad, pero vamos a ver que dentro del superalta densidad hay dos líneas de trabajo. Tenemos que estudiar muy bien el clima, el suelo, el agua de riego, cómo afecta también el subterráneo a la sanidad, a las labores culturales, a la nutrición y también a cómo se comporta con el modelo de cultivo en ecológico u orgánico. Bien, entrando en la primera clave de modelos superintensivos, modelos de superalta densidad, modelos SHD, como he dicho, si no tenemos, hay dos líneas de trabajo y la primera sería si trabajamos sin limitación de agua, ¿vale? Es decir, aportamos todas las necesidades que tiene el cultivo. Es decir, estamos pensando en rendimientos de almendro por encima de los 2.000 kilos por hectárea. Estamos pensando en aportaciones de agua de 4.500 metros cúbicos por hectárea. En este caso, uno de los patrones que mejor se ajusta al modelo de cultivo es el RUT-PAC 20. Damos nombres y apellidos porque al final es uno de los patrones con los que hemos trabajado mucho y que conocemos muy bien gracias a empresas como Agromillora que nos explican muy bien y nos enseñan cómo se desarrolla ese sistema radicular. Y es un sistema radicular que es bastante encajonado. Además, suele ser en este tipo de casuísticas, ¿no? Con que no tenemos limitación de agua, se suele montar como vemos en la fotografía, con caballón, para evitar también el problema de la asfixia radicular que a veces pues, nos puede provocar en el cultivo del almendro. Que tengamos caballón
voy a aclarar ya que no es un limitante para aplicar el sistema de riego por goteo subterráneo. De hecho, vamos a evitar uno de los problemas que también vemos en esa fotografía, que es la escorrentía que nos hace a través del caballón en terrenos muy fuertes y pesados, que además es donde solemos hacerlo para evitar esa asfixia, y vamos a ver que no es ninguna pega. Tenemos que estar pensando en ese material vegetal porque tenemos que entender lo que decía, cómo y qué zona es la que explora esa raíz. Bien, antes de entrar, ¿cómo enfocamos el proyecto de subterráneo, de riego subterráneo, en ese modelo de cultivo y con esas condicionantes? Voy a dar el inciso de que siempre estamos apostando y colocando doble línea de tubería emisora, de tubería con goteros. ¿Por qué? Porque al final el árbol se cría más con un sistema radicular más equilibrado. Mojamos mucho más volumen de suelo. Ponemos a disposición de la planta más zona donde explorar, donde va a tener agua y nutrientes. Y por lo tanto eso al final se va a traducir a copa y se va a traducir a obtener mejores rendimientos. Una vez hecho el inciso, vamos a volver al caso de cómo planteamos el subterráneo en este tipo de modelos, ¿no? Sin limitación de agua y con RootPack 20. Bien, aquí hay dos líneas de trabajo. Una sería directamente el año 1 enterramos las dos líneas, como vemos en el dibujo en el esquema de la derecha, enterramos las dos líneas y las enterraríamos en la zona de abajo del caballón, que es aproximadamente en torno a 40-50 centímetros del tronco, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el caballón montado y justo en la zona de abajo es donde colocaríamos esa tubería. Si el terreno es pesado, bastante arcilloso, aunque las coloquemos aquí, ese suelo trabaja muy bien por capilaridad, nos va a mojar toda la zona del caballón sin ningún problema y la planta se va a desarrollar perfectamente desde el primer año. Hay suelos que no son con textura tan arcillosa y que, bueno, lo podemos hacer, que es la otra línea, donde colocamos una primero por encima, ¿vale? El primer año, y al segundo año donde colocamos la que está por encima, la enterramos en la zona debajo del caballón y colocamos una segunda, de manera que fijaros, aquí ese bulbo está cortado y aquí fijaros uno solo, fijaros que ya está mojando mucho más que en este caso. Con dos, imaginaros todo lo que estamos poniendo a la planta en disposición para su desarrollo. Por lo tanto, evitamos ya aquí también la escorrentía, etcétera. Lo que no vemos es un proyecto en superficial con doble línea para luego tener las dos pegadas al tronco, incluso a veces atadas, porque claro, cuando cae hacia acá, la piso, me molesta, etcétera. Estamos hablando, como he dicho, separaciones de tronco 40-50 centímetros y profundidades de 25-30. No son profundidades muy altas, porque como digo, estamos pensando en mojar un volumen de suelo concreto ajustado a ese patrón RootPack 20. El otro modelo de trabajo, también en súper alta densidad, pero cuando tenemos limitaciones en el agua, o sea, tenemos dotaciones de agua más bajas. Aquí estamos pensando en el modelo, en la planta autoenraizada de almendro, que también está funcionando muy bien, y en súper alta densidad y con dotaciones de 1000-1500 metros cúbicos. Entonces, aquí el sistema que mejor se acopla, como ya he dicho, es el subterráneo, porque no vamos a poder aportar todas las necesidades que el árbol pide. Y si estamos ahorrándonos un 20 o 30% de agua al no tener esa evaporación, esa escorrentía, pues oye, nos viene de categoría. Pero hay que tener muy en cuenta que este árbol su raíz trabaja de una manera distinta al R20, ¿no? O sea, aquí es un sistema radicular más potente, se desarrolla más, profundiza más, explora más y por lo tanto, aunque aquí estamos viendo un poco las recomendaciones de marco de cultivo, como vemos son marcos más amplios, de 4 metros, son normalmente setos más estrechos, no podemos hacer tanto volumen de copa, ¿vale? Porque no nos da el agua para eso. También es muy importante el suelo que vayamos a tener, pero el planteamiento de subterráneo, aquí sí que yo creo que lo haría, o sea, lo haría seguro, a no ser que tuviera un suelo súper arcilloso y el agua trabaje, pero para no arriesgar y hacer el proyecto las cosas bien hechas, yo aquí enfocaría el primer año una manguera por encima y al segundo o tercer año es cuando esa manguera que tengo por encima, esa tubería emisora, la enterraría y colocaría la segunda. Fijaros en el detalle que aquí estamos separando mucho más del tronco, por lo que os decía, porque es un sistema radicular más potente.
separamos 80 centímetros y 1 metro en función de esa textura de suelo, y la profundidad, a no ser que tenga algún limitante físico, también estoy enterrando más profundo, porque esa raíz se desarrolla más. Entonces, le voy a mojar mucho más volumen de suelo así de este modo y la planta se va a desarrollar muchísimo mejor, ¿vale? Como vemos, dos modelos de súper alta densidad, pero con distinta dotación de agua y distinto patrón. Por lo tanto, el diseño del riego también debe de ser distinto y ajustado a ese modelo vegetal, modelo de cultivo y muchísimo también, que ahora veremos, nos afecta el suelo. Bien, por lo tanto, riego por goteo subterráneo, ¿qué premisas, una vez que hemos enfocado un poco dónde nos ajustaríamos con esos modelos de cultivo, qué emisor hay que utilizar? Bien, pues hay que utilizar goteros específicos. Son goteros que son autocompensantes, son lo que nos da la característica de que todos echan la misma cantidad de agua, se acoplan perfectamente a desniveles, no vamos a tener variaciones de caudal, son además emisores muy robustos cara a las obstrucciones porque tienen pasos muy amplios. El gotero que fabricamos en azul específico para esto es el Premier PC AS, y AS significa antisucción, que es la otra propiedad que debemos exigir a un gotero, que es antisucción para que cuando paramos el riego hay un diferencial de presiones entre el exterior y el interior y el gotero tiende a succionarlo de fuera. Si lo tenemos rodeado de suelo, ¿vale? Hay que intentar de que esas partículas no entren dentro del gotero y por lo tanto así quede protegido ante esa intrusión, ¿vale? A la vez, el gotero pues, va equipado con mecanismos para evitar la intrusión radicular, aunque luego esto también lo hacemos con el manejo y el mantenimiento. Bien, tanta importancia tiene ese manejo y ese mantenimiento como puede tener el acoplarnos a utilizar materiales específicos, instaladores con experiencia y marcas con prestigio en este sistema. Por ello, desde Azud hacemos un gran esfuerzo también en trasladar ese conocimiento de manejo y mantenimiento al productor a través de documentación y manuales, de manera que damos muy claras las pautas que hay que hacer, qué productos aplicar, cuándo los tengo que aplicar, para no tener nunca problemas ni de intrusión radicular ni de ningún tipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el consejo que damos es eso, vayan a materiales de garantía, vayan a instaladores con experiencia y exijan que les aporten ese conocimiento en el manejo y el mantenimiento para que esto funcione perfectamente. Ahí vemos una imagen también de cómo se hace la instalación, se hace con aperos específicos que también diseñamos y suministramos para poder más fácil la instalación a los instaladores. Ahí vemos un detalle de profundidad que no llega, le faltan 27 centímetros aproximadamente, de donde tenemos la manguera, la tubería colocada con el perfil del suelo. Un esquema de instalación tipo, donde, bueno, pues destacaría por un lado de que son diseños que, como he dicho, son distintos, hay que colocar ventosas en los puntos estratégicos, cada X distancias de tuberías, tener una tubería de drenaje que nos permita luego a través de estas válvulas poder hacer la limpieza de todo el sector, o sea, todo quedaría bajo tierra salvo estos elementos de mantenimiento, ¿no? Estas válvulas y esas ventosas para garantizar que todo funcione perfectamente. Elementos vitales, un buen sistema de filtrado, como cualquier instalación de riego por goteo, y dos elementos claves. Uno, contadores. Tendremos uno o los que se estimen en función del tamaño de la finca para controlar muy bien que cada sector está aportando el caudal con el que se diseñó. Es decir, es donde podemos comprobar que aquello funciona perfectamente, aunque nosotros no veamos el agua en superficie como muchos productores nos indican. Y otro elemento también muy importante es el equipo de fertilización. Es un equipo que nos permite aprovechar el vehículo que es las tuberías emisoras de riego por goteo subterráneo para colocar, además de esa humedad en la zona radicular, colocar también los nutrientes, ¿vale? Es ahí donde podemos también ahorrar mucho dinero. Y por lo tanto, ya no solo aplicar también esos nutrientes, sino introducir a través del sistema de riego varios productos para evitar, prevenir o curar problemas que podamos tener en nuestro cultivo, ¿vale? O sea, es una manera una herramienta, diría yo, estupenda para aplicar y cubrir esas necesidades o problemas que podamos tener.
Como he dicho, cara al subterráneo es muy bueno también valorar de tener nuestra estación meteorológica, porque in situ en nuestra finca pues estamos viendo todas las variables meteorológicas y calculando las necesidades del riego de una manera local. Por otro lado, también la podemos aprovechar, pues bueno, cara de bajada de temperaturas, poder activar un sistema de control de heladas. Es muy interesante el uso de esta tecnología. El suelo es una de las grandes estrellas cuando estamos pensando en subterráneo, porque nos puede limitar el no poder aplicar este sistema de riego, ya que en suelos muy gravosos, como vemos en la foto de la izquierda, o suelos que tengan mucha arena, o tengamos algún limitante físico de piedra, etcétera, pues es un limitante que al final nos condiciona el no poder aplicar este sistema de riego, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es conveniente hacer análisis de suelo también, ya no solo por saber qué nutrientes y luego ahorrar dinero, ¿no?, cara a la fertilización, sino por conocer muy bien la textura, la profundidad y cómo se va a comportar el suelo luego con nuestro sistema de riego, ¿vale? Nos va a ayudar a diseñar bien el sistema de riego y a la vez también a cómo luego manejarlo, que ahí vamos a tener una gran aliada, que son las sondas de humedad, que nos van a indicar esa humedad dentro de la profundidad del suelo, cómo se comporta, si se nos está yendo el agua a drenaje, si nos está subiendo a capilaridad y ya lo tenemos en superficie. O sea, vamos a ver los riegos de cuánta duración tienen que tener para mojar lo que de verdad nos interesa. Aparte de esas sondas de humedad con las que estamos trabajando nosotros, también nos están midiendo la conductividad eléctrica, de manera que cuando aplicamos fertirrigación, pues también sabemos que estamos haciéndolo correctamente y no estamos salinizando el suelo. Tiene gran importancia el agua de riego también, por un lado porque el sistema de riego subterráneo nos va a permitir ahorrar hasta un 30%, o sea, depende también con cómo comparemos y cómo maneje y qué zonas, qué temperaturas, pero podemos ahorrar mucha agua gracias a evitarnos la evaporación. Por otro lado, el agua de riego, a veces es bueno también analizarlo porque en superficie, cuando contiene muchas sales o muchos carbonatos, por el aire y por el sol, esas sales van a precipitar y se nos forman unos sarros y unas obstrucciones en los goteros que cuando lo hacemos en subterráneo y enterramos los goteros no tenemos ese problema. Por lo tanto, conviene también estudiar el agua de riego porque a veces es muy interesante la solución de subterráneo para evitar esos problemas. A la vez, cuando hacemos el análisis de agua, de riego, también nos va a dar pistas de qué sistema, qué tecnología es la más apropiada en función de esa calidad de agua. Relacionamos también el riego subterráneo con la sanidad por dos puntos. Una, el hecho de no tener la humedad en superficie es menos humedad que al final tenemos en el ambiente y por lo tanto nos va a ayudar a tener menor proliferación pues, de enfermedades fúngicas, ¿no? Y dado algunos cultivos, en el caso del almendro, pues incluso podemos llegar a pensar en menos enfermedad, menos riesgos, incluso menos tratamientos. Y por otro lado, el otro enfoque es que si ya nos hemos metido, hemos elegido de colocar una estación meteorológica, con las que trabajamos también nos dan información de predicción de enfermedades, que en el caso del cultivo del almendro, pues están midiendo humedad relativa, están midiendo humedad en hoja y con estas variables ellos son modelos matemáticos ya modelizados de mucho tiempo, con mucha experiencia y nos dan la probabilidad de que podamos tener desarrollo de algunas de estas tres enfermedades, que en el caso del almendro pues son modelos, el modelo de enfermedad de Santomona, de Morilia y de Roya. Por lo tanto, la estación meteorológica nos da mucha versatilidad, tanto para calcular las necesidades de riego como para manejar sondas de humedad y controlar el riego, o sea, actuar sobre el riego, como a la vez también para el tema de tener información sobre la sanidad vegetal del almendro. También muy relacionado, y además, aunque parezca mentira, es una de las razones de peso, de más peso, por la que un productor se decanta a veces por el riego por goteo subterráneo. El tema de la recolección, el tema de las podas, el tema de las cubiertas vegetales, todas estas labores, el hecho de tener las tuberías emisoras en superficie, pues son un estorbo, es un material, una tubería que vamos a estar pisando, que vamos a estar dañando y que además nos va a acarrear luego unos costes, ¿no? De estar moviéndolas, de estar arreglando averías
de además, como estamos aplicando humedad en superficie, van a salir más malas hierbas y nos vamos a gastar más dinero en herbicidas. No nos permite cruzar labores con segadoras para manejar esa cubierta vegetal sin generar averías. Y como digo, es una de las principales razones por las que muchos productores se lanzan a hacer subterráneo. Ya he comentado algunas pinceladas, pero la nutrición es vital. O sea, aquí podemos ahorrarnos de un 20, incluso hasta un 50%. Aplicar el abono directamente en la zona radicular nos va a hacer ser mucho más eficientes y aprovechar mucho más los nutrientes que cuando lo estamos aplicando en superficie, que vemos que tenemos esas escorrentías, que vemos que cuesta mucho a veces incorporar y que se introduzcan en la zona radicular. Ahí tenemos una serie de pérdidas que aquí no tendríamos. A la vez que son sistemas, este tipo que vemos aquí, como la gama Q-Grau de Azud, que son súper precisos y que nos permiten además tener varias líneas de inyección con garantía de aplicar una cantidad exacta, midiendo el pH, midiendo la conductividad, de manera que además todos los nutrientes que aplicamos van al pH que toca, de manera que nunca se van a bloquear y la planta los va a aprovechar en perfectas condiciones, en su punto óptimo. Y además aprovecharemos también estos sistemas para, como he dicho antes, introducir productos químicos para mantener la instalación de riego por goteo, para mantener, dado un problema que pueda tener el cultivo, algún tipo de insecticida, para hongos, etcétera, que también nos permite inyectarlos por aquí. Creo que también es una de las razones de mucho peso que cuando un productor se plantea ir a la línea de ecológico, pues enterrar las tuberías y mejorar en manejo de esas malas hierbas que en superficie pues no poder usar herbicidas es un problemón, pero también tener claro que el sistema de riego por goteo no tiene ningún limitante ni para aplicar abonos líquidos solubles en el agua orgánicos, ¿vale? Que los hay y no hay ningún problema, como para poder aplicar tratamientos como se ve en la fotografía de estiércol o gránulos o productos orgánicos que aplicamos a suelo porque esté la manguera enterrada, o sea, no nos va a limitar para nada, simplemente es conocerlo, que lo vamos a hacer y colocar las mangueras para que no haya ninguna pega, no los vamos a dañar, no los vamos a pisar con el carro. Y para terminar, bueno, pues podríamos decir que el sistema de riego por goteo subterráneo es un sistema de riego que, bueno, es para mí, considero, y para muchos productores que tienen ya experiencia, es el sistema que mejor se adapta al cultivo de almendro en súper alta densidad. El que mayor eficiencia con menores costes en cuanto a agua, fertilizantes, labores tiene. Creo que es el que mejor se adapta al cultivo ecológico, sin duda. Nos va a permitir además el retorno de la inversión mucho más rápido. Tiene la mejor relación coste-kilo producido y sin duda es el sistema de riego más sostenible y con menor impacto ambiental. Espero que les haya gustado y bueno, pues estamos en contacto, tienen mi correo electrónico ahí en la diapositiva y bueno, pues estoy también disponible y me pueden ver en redes sociales o en el blog sin ninguna pega. En fin, un saludo y muchas gracias.